Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sean nuestros corazones. Hoy vamos a compartir algo de Cristo. Como siempre, cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos siempre a mirar el consejo del Señor. El apóstol Pablo, él decía que él no cesaba de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y nosotros nos unimos al sentir que tiene el Padre o que tuvo el Padre, cuando inspiró a los profetas y a los apóstoles a escribir las Escrituras Sagradas. Siempre ellos dieron testimonio de la obra de su Hijo. Cuando viniera el Espíritu Santo en Juan 14, 15, 16, la Escritura dice por medio de Juan que el Espíritu Santo iba a hacer algo. ¿Sabe qué? Nos iba a recordar todo lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y también nos dice la Escritura que el Espíritu iba a tomar de lo del Hijo y nos lo iba a comunicar a nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando el Espíritu Santo toma lo del Hijo y nos lo comunica a nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Comunicamos lo del Hijo, ¿cierto? Porque eso es el propósito del Padre, comunicarnos toda la obra de su Hijo a nuestro espíritu y que nosotros entonces podamos ser reproductores y podamos comunicar aquella obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que es para toda la iglesia. Vamos a Colosenses 1, versículo 28. Colosenses 1, versículo 28. Viene terminando el versículo 27, donde dice que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos, o sea, a Jesucristo la esperanza de gloria en nosotros, a quien anunciamos, ¿cómo? Amonestando a todo hombre. La palabra griega para amonestar significa advertir o regañar gentilmente. Dice así la palabra griega. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál era el propósito de Pablo de anunciar a Cristo en nosotros la esperanza de gloria? ¿Cierto? Amonestando y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Tenía un propósito Pablo. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. ¿Listo? Entonces el propósito que había en el corazón de Pablo, cuando él anunciaba a Jesucristo, cuando le decía a los gentiles, Jesucristo en ustedes es la esperanza de gloria, cuando los amonestaba por medio de la palabra, cuando los enseñaba por medio de la palabra, tenía un propósito. ¿Cuál? Que esos hombres a los cuales él estaba amonestando, cuando digo hombres, estoy hablando de hombres y mujeres, que esos hombres que él estaba amonestando, anunciando y enseñando con toda sabiduría, presentarlos ante Cristo y ante Dios perfectos. Ese era el trabajo y el propósito de Pablo, en relación con lo que vamos a leer. Él luchaba según la potencia que operaba de Cristo en él para eso, para que todos los hombres a los cuales él estaba predicando y trabajando, esos hombres, cuando él se los presentara al Padre, se presentaran perfectos, se presentaran teleios, completos y maduros. La palabra teleios aparece en Juan 19:31 cuando el Señor dice, consumado es, aparece declinada como tetelestai, que significa una obra completa. Y teleio significa precisamente eso, madurar o completar. Entonces, en el corazón de Pablo había eso, que él trabajaba y se esforzaba más que todos, dice, pero no él, sino la gracia de Dios en él, para que todos los hombres a los cuales él estaba trabajando, cuando los presentara ante Dios, los hallara perfectos, hermano. ¿Amén? Entonces, teniendo esto para empezar, vamos a segundo libro de Juan, antes de Apocalipsis, las epístolas de nuestro hermano Juan. Segundo libro de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primero Juan en el capítulo 1 nos da testimonio de que el verbo lo tocaron. Segundo libro de Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 12. Entonces Juan está dando testimonio de que ellos palparon al verbo de la vida. Recuerde que Judas también estuvo con Juan, pero la manera de ver a Jesús de Judas era diferente que la de Juan. Para Judas era un simple hombre,
que no pudo cumplir lo que ellos quisieron. Para Juan no era un simple hombre, para Juan era el verbo, la vida manifestada. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, tecnón, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Vuelve nuevamente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, Pablo tenía en su corazón trabajar porque él sabía que en Cristo había una maduración, y eso le llamaba el perfeccionamiento. Y él trabajaba para que los santos pudiesen madurar y presentarse perfectos ante el Señor. Hoy vamos a hablar de los 3 estadios normales que debe tener un creyente. Y vamos a hablar de 2 estadios anormales que tiene un creyente. Los estadios normales de crecimiento de un creyente son presentados en primera epístola de Juan capítulo 2, 12. Nos presenta hijitos, que es niñitos, nos presenta jóvenes y nos presenta padres, ¿cierto? Hay una particularidad con los niñitos cuando leemos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros llegamos precisamente es por eso, porque nuestros pecados han sido perdonados, ¿cierto? Y ese es nuestro primer y normal estadio en la vida de un cristiano, ¿cierto? ¿Cuál? Hijitos. Y por eso Juan se refiere de esa manera. Hay un segundo estadio. A medida que nosotros vamos caminando, a medida que Cristo va madurando, a medida que Cristo se va perfeccionando en nosotros, pasamos a un segundo estadio que se llama ¿cuál? Jóvenes, ¿cierto? Y hay una particularidad con los jóvenes, dice el texto, han adquirido fuerza. Y como ya tienen fuerza, se pueden enfrentar al maligno. ¿Listo? Ahí lo dice. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, la primera parte. Y la segunda, os escribo a otros jóvenes porque sois fuertes. ¿Por qué? La palabra de Dios permanece en vosotros. Eso es lo que le da fortaleza. ¿Listo? Y hay un tercer estadio que es normal, que es el normal proceso de maduración, que es padres. Y cuando vemos el texto, al padre le dice lo mismo, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces, una particularidad de un cristiano maduro es que conoce a su Señor. Es que tiene un conocimiento íntimo de su Señor. Recuerda que ya hemos hablado de la palabra ginosco, conocer. Aparece cuando Adán conoció a Eva. Y esa relación de conocimiento íntimo de Adán y Eva, el Señor Jesucristo trae en el Nuevo Testamento y habla de conocer. Entonces, el cristiano maduro es aquel que conoce a su Señor. Es aquel que, aunque está caminando en el agua, sabe quién es Jesucristo, ¿cierto? Es aquel que lo están echando en el horno de fuego y sabe quién es su Señor, ¿cierto? O sea, el cristiano maduro conoce a su Señor, vive por su Señor, está detrás de su Señor. Recuerda que la particularidad de los 144,000, ¿cuál es? Siguen al Cordero por donde quieran que van. ¿Listo? Entonces, la particularidad del cristiano maduro es que conoce al Padre, conoce quién es Dios. ¿Listo? Ese es el estadio normal que deberíamos tener nosotros como cristianos. Pero vamos a ver el otro estadio, 2 estadios que tienen los cristianos por causa de no conocer a su Señor, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar de enanismo, segunda niñez, deformidad y crecimiento. Ese es más o menos el tema que vamos a considerar. Vamos a ir Primera de Corintios 3:1. Primera de Corintios 3, versículo 1.
Ya hemos hablado con algunos hermanos acerca de esto. Vamos a volver a repetirlos. Amén, hermanos. 1 Corintios 3:1, ¿lo tenemos? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Conocemos nosotros uno de los primeros problemas que había en la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto estaba creando sectarismos, divisiones y partidismos. ¿Por qué? Porque ellos estaban colocándole más énfasis al que plantaba y al que regaba que al que daba el crecimiento. En este caso era Dios. Ellos estaban colocando en una muy alta estima a Pablo, en una muy alta estima a Pedro y en una muy alta estima a Apolos. Y se estaban olvidando del que constituyó a Pedro, a Pablo y a Apolos, ¿cierto? Entonces estaban creando sectarismos en medio de la iglesia y eso se llamaba ser carnales, división, porque un cristiano maduro entiende, reconoce la obra que Dios está haciendo por Pablo, reconoce la obra que Dios está haciendo por Pedro, reconoce la obra que Dios está haciendo por Apolos, ¿cierto? Y le da su lugar en el cuerpo de Cristo. Pero entiende el cristiano maduro que aunque Dios lo está utilizando, a este hermano, a este otro hermano y a este otro hermano, entiende que el crecimiento lo da Dios. Y entiende que el que tiene más valor es el que edifica, no los que trabajan. ¿Tienen su valor? Claro, porque eran los apóstoles, porque estaban trabajando, ¿cierto? Pero ese era el problema que había en los corintios. Estaban prestando más atención al que daba crecimiento que al que los que estaban trabajando. ¿Cierto que sí? Entonces, Pablo les dice, de manera que yo no pude hablarles como a espirituales, sino que tuve que hablarles como a niños en Cristo. La palabra griega para niños ahí es nepios. Y la particularidad de esa palabra, nepios, es que significa que no puede hablar, que es un niño que no puede hablar todavía. Esa es la particularidad de nepios. Entonces mire que lo que dice Pablo en el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces. ¿Cuándo fue eso? Cuando Pablo estuvo en medio de los corintios. Cuando estuvo en medio de ellos, aunque había muchos dones, porque precisamente uno de los problemas que había en Corinto es que también le estaban colocando más énfasis en los dones que al mismo Señor. Entonces Pablo tiene que entrar a tratar ese problema, ¿cierto? Entonces, Pablo cuando estuvo entre ellos no les pudo hablar como a personas maduras, sino que le tuvo que hablar como a niñitos en Cristo. Y entonces lo dice, porque aún no eras capaces, y mire cómo termina diciendo el texto, ni sois capaces todavía. Entonces queremos hablar de este estadio de algunos creyentes, que sabemos que no es de todos, de un estadio anormal, y es un estadio de niños en Cristo, pero no niños en Cristo el que hablamos ahorita. Ese niño en Cristo es un estadio normal. Cuando llegamos a Cristo somos niños, ¿cierto? Pero este estadio de niñez del que estamos hablando nosotros acá, este estadio de niñez que muestra la Escritura en 1 Corintios 3, es que los corintios nunca pudieron superarla. O sea, se quedaron completamente en ese estadio. Porque mire cómo le dice Pablo, cuando estuve no pude hablarles como espirituales. Tenía que hablarles de cosas sencillas para que me pudieran entender. Pero todavía no son capaces. O sea, que empezaron su estadio como niños y lastimosamente se quedaron en ese mismo estadio. En el momento que Pablo les escribe esta primera carta, todavía estaban en ese estadio. Porque le dice, ni aún sois capaces todavía. Cristianos inmaduros, cristianos carnales. Pero recuerde cuál es el propósito de Dios revelado por Pablo. ¿Cuál era? Presentar a todo hombre perfecto. Pablo no estaba trabajando para presentar niños a Cristo. Pablo está trabajando para presentar hombres maduros y cabales ante el Señor. ¿Cierto? Y los corintios, por causa de la fluctuación, por causa de la fijación en la vida del alma, por causa de ellos,
no podían pasar de ese estadio de niños. No eras capaces cuando yo fui, ni todavía. O sea que en el momento que se le escribe, ellos no habían salido de su estadio de inmadurez, hermano. ¿Listo? Vamos a mirar unos aspectos de un creyente inmaduro. Y ahí mismo en 1 Corintios 8:1. Un aspecto de un cristiano inmaduro es un cristiano que está satisfecho con lo que él es. Un cristiano inmaduro es un cristiano que cree que no necesita más de Dios. ¿Y por qué? Porque no conoce a su Señor. ¿Qué pasa con el cristiano maduro? El Padre. Habéis conocido al que es desde el principio. Entonces, un cristiano maduro que conoce a su Señor, sabe que su Señor es inescrutable, irrastreable, es inconmensurable. Entonces sabe que su Señor tiene tantas cosas para darle que no se queda contento con la posición que tiene como cristiano. Dicen algunos de estos creyentes, no, el Señor me salvó. Y ya creen que es suficiente con eso. Cuando el Señor está hablando de la perfección. Y la salvación no es la perfección, ¿cierto? Creen que lo que han recibido ya es suficiente con eso. Ya no necesito más, porque ya con lo que tengo creo que es suficiente. Bueno, es un cristiano inmaduro que no conoce a su Señor. No sabe que Dios tiene mucho para darle. Y tiene tantos para darnos el Señor, que tenemos toda la eternidad para seguir recibiendo lo que es de Dios. Es un cristiano inmaduro el que no conoce a su Señor, ¿cierto? Y por ejemplo, miren lo que dice 1 Corintios 8:2. Hablando, el aspecto es en lo relacionado con lo sacrificado a los ídolos. 1 Corintios capítulo 8, versículo 2. Amén, hermanos. 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, mira lo que dice el texto. Si alguno se imagina que sabe algo, ni siquiera lo sabe. Se imagina que sabe algo. Aún no sabe nada. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Mire, hermano, la Biblia dice, mismo en 1 Corintios 13, que nosotros conocemos en parte y nosotros profetizamos en parte, ¿cierto? Cuando nosotros vamos madurando en la vida cristiana, nos vamos dando cuenta que no sabemos nada. Es una particularidad de un creyente cuando va avanzando con el Señor. Se va dando cuenta que no sabe nada y que se va dando cuenta que cada vez él quiere ensanchar más su interior para que Dios siga depositando cosas en su vida, ¿cierto? Entonces, un cristiano inmaduro es satisfecho con la condición que tiene, que cree que no le puede recibir más al Señor. Hermano, nuestra condición siempre va a ser la de ovejas, la de discípulos. Sea que tú seas maestro, sea que tú seas apóstol y has levantado 10, 20, 30, 40, 50 iglesias, ¿cierto? Sea que tú seas profeta, sea que tú seas evangelista, sea que tú seas pastor, sea lo que seas, siempre vas a necesitar ser enseñado y conocer más de Dios. Dios es inconmensurable. Nunca lo acabaremos de conocer. La Biblia Bover-Cantera utiliza una palabra, irrastreable. Dios es un ser que no nos cabe en la cabeza, ¿cierto? Entonces, eso sucede cuando nosotros conocemos a nuestro Señor y vamos madurando. Cristo va madurando. Nos presentamos delante de Él y vemos la gran necesidad que tenemos de Él. Porque no sabemos nada como deberíamos saberlo. Solamente sabemos en parte. Y eso, lo que Dios nos concedió a cada uno, hermano. Pero, si quieres conocer más, búscalo. Le vas a encontrar. Porque ahí está Él, con muchas cosas para darnos, ¿cierto? Entonces, no nos quedemos satisfechos con la condición que tenemos hoy delante del Señor, porque esa condición muestra inmadurez en nosotros. Porque estamos diciéndole a Dios, no, ya es suficiente con hoy. Sabiendo que la experiencia de ayer fue ayer. Hoy es otro día. Hoy el Señor vuelve a llenarnos. Hoy el Señor vuelve a revelarnos algo. Hoy el Señor vuelve a trabajar nuevamente en nosotros, ¿cierto? Entonces, el que se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saber.
¿Sí? Y leamos otro texto. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Un creyente inmaduro, que está en su condición de niño, por causa de la vida del alma, Filipenses 3, versículo 12, es un creyente que no prosigue adelante. Cada uno de nosotros tenemos trazada una meta. Y la meta de nuestro supremo llamamiento se llama Cristo Jesús. La meta de nuestro supremo llamamiento es ser parecidos a Él. La meta del supremo llamamiento es lo que dijo Pablo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero no ser imitadores como los mimos de la calle, que solamente imitan los movimientos. No, ser reproductores o imitadores de una vida que fue forjada en el interior y por ende se va a manifestar la vida del Señor, ¿cierto? Entonces un creyente inmaduro es un creyente que no va adelante. Mira, todos nosotros fuimos puestos en una carrera cuando creímos. Cuando creímos a cada uno se nos puso en la línea y todos empezamos la carrera, ¿cierto que sí? Entonces todos estamos corriendo hacia una meta, hacia un propósito. Pablo habla en 1 Corintios 9 acerca de la carrera. Aquí vuelve a hablar de lo mismo. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya. Pablo, que llenó medio mundo con el evangelio. Pablo que sanaba enfermos. Pablo que resucitaba muertos, ¿cierto que sí? Pablo que sabía 5 idiomas. Pablo que fundó infinidades de iglesias. Pablo que fue llevado al tercer cielo y vio cosas inefables. Pablo, ¿sabe qué dice? No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ese es un cristiano maduro. Cristiano maduro quiere más de Cristo, así como dice la alabanza. Quiero más de Cristo y lo busca más. Y cada día y otro día, porque sabe que no importa cuánto lo busque, cada día va a recibir más de Él. No va a llegar un momento en que digas, no, ya, suficiente. Ya he tenido mucho del Señor, ya fui al tercer cielo, ya tuve las revelaciones que necesitaba, ya es suficiente. No. Prosigo, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar o alcanzar aquello con lo que fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, ya lo que hacía Pablo, que es un ejemplo para nosotros, para no quedarnos en condición de inmadurez. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo, en su contexto que estamos viendo en Filipenses, empieza hablando de que si hay alguien que tenía que gloriarse era Pablo, porque Pablo era hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, de una de las tribus de Israel, de la tribu de Benjamín, y hebreo de hebreos, ¿cierto? Pero Pablo dice, no, yo dejo eso atrás y sigo adelante, ¿cierto? Todo lo que recibimos atrás, gloria a Dios por lo que el Señor nos dio, gloria a Dios por lo que el Señor hizo en nuestra vida, ¿cierto? Pero vamos adelante. Hay una revelación nueva, hay una experiencia nueva, hay que seguir contemplando la gloria del Señor una vez más. Y si la contemplamos cada día, va a haber un mayor acercamiento, va a haber un mayor reconocimiento de lo que soy yo, y el Señor va a empezar a llenarnos cada día más, ¿cierto? Pablo, prosigo adelante. Dejo lo que está atrás. Dejar también toda nuestra vida pasada, todo lo que nosotros vivimos sin Cristo y todo lo que vivimos con Cristo siendo inmaduros atrás, que era el problema de los corintios. Se habían quedado solo en los dones. Los dones son necesarios, claro, para la edificación de la iglesia. Se necesitan los dones. Pero se habían fijado en los dones y no iban adelante. Estaba como Israel en el desierto, dando vueltas todavía, dando vueltas y todavía. Y no podían llegar a la perfección que era Canaán, tipología de Cristo, ¿cierto? Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que hay, a lo que está adelante. Nosotros tenemos muchas cosas por delante. Cuando nosotros somos inmaduros y tenemos falta de fe, nuestra vista es corta, ¿cierto? No vemos lo que está por delante. No vemos que hay una ciudad que el Señor está forjando. No vemos que hay un gobierno futuro. No vemos que hay un cielo nuevo y una nueva tierra. No vemos que le vamos a ver frente a frente, cara a cara.
Hay tantas cosas que por falta de fe y madurez nosotros no vemos. Y por esa razón no nos extendemos adelante. ¿Sí? Pablo sí se extendía adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este primer aspecto de niñez o enanismo se encontraba en los Corintios, que ellos se quedaron en una condición inmadura, porque desde que Pablo fundó la iglesia hasta que le escribe la primera carta, le dice: cuando estuve no pude hablarlos como a espirituales, sino como a niños, porque no eras capaces en ese momento que estuve y todavía no soy capaz, ¿cierto? Entonces se quedaron en un estadio de enanismo. Y vamos a leerlo en Levíticos, que ya lo leímos en estos días, 21, versículo 7. Levítico 21, versículo 7. Capítulo 21 de Levítico, vamos a leer desde el versículo 17. Amén, hermanos. Dice: habla a Aarón, Levítico 21, 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de sus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Punto y coma, dejémoslo ahí. Pasemos al versículo 20. Enano. Ya estuvimos hablando de esto, ¿cierto? Nosotros somos sacerdotes. Y aquí está hablando de los descendientes de Aarón que eran sacerdotes. Los que tuvieran alguno de estos defectos, literalmente, no podía ofrecer el pan de su Dios, ¿cierto? Podía comerlo, Cristo está en nosotros, pero no podía ofrecerlo, porque había defecto. Y ese defecto, ya lo vimos nosotros, inmadurez. Ese defecto, uno de los muchos defectos, por vivir la vida del alma, era el enanismo. Y eso es lo que pasó con Corintios. Enanos, enanismo, ¿cierto? No dejar que la vida de Cristo siga, llegue, no alcance nuestra mente. Hay una particularidad cuando uno es un creyente inmaduro: egocentrismo. Piensa solo en cada uno en particular. Piensa sino en su propio beneficio. Nunca piensa en el beneficio de la casa de Dios. Nunca piensa cómo puede esto beneficiar al Señor. ¿Cómo puede esto que yo estoy haciendo beneficiar al Señor? ¿Cómo puede mi trabajo beneficiar al Señor? ¿Cómo puede esto beneficiar al Señor? Siempre busca su propio beneficio. Ese es un aspecto de un cristiano que todavía no ha conocido a su Señor. Porque un cristiano que ha conocido a su Señor siempre busca el beneficio de la casa de Dios. Siempre busca cómo ayudar en la casa de Dios. Siempre busca cómo hacer que el reino de Dios avance, hermano. ¿Por qué? Porque ya conoce a su Señor. Ya sabe que todo lo que tiene, ¿quién se lo da? Su Señor. Entonces, ¿qué hace? Le da a su Señor de lo que su Señor le da, lo que dice la palabra. Levantamos a ti y te damos a ti, es de lo que tú nos has dado a nosotros. Entonces, es un creyente que cuando va madurando, su mente va cambiando, va entendiendo que lo que tiene él no es de él, sino de quién, de lo que le dio su Señor. Y piensa más en su Señor y piensa más en su obra que en sí mismo. Mire, hermanos, el ejemplo lo tiene Cristo Jesús. El ejemplo lo tiene Cristo Jesús. Cristo pensó más en nosotros que en Él mismo. Si Cristo piensa en Él, no sale de la eternidad, no sale de la deidad, no se hace hombre y no muere como murió por nosotros. Pero lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, porque lo que Cristo hizo no le añade gloria a Cristo. Lo que Cristo hizo no le añade más gloria a Dios, porque Dios es glorioso ya. Dios es eternamente glorioso y nada de lo que hiciera en su economía, en la Trinidad económica, le iba a añadir más gloria a Él. Entonces lo que Él hizo, lo hizo pensando fue en nosotros. No lo hizo pensando en Él, porque ya Él es eternamente glorioso. No hay nada más que Él haga para que se le añada gloria, ¿cierto? Entonces, un creyente que iba madurando, iba entendiendo que ya no vivía para sí. Eso lo dice Pablo. Ya no vivo yo, ¿cierto? Ya hay una vida intercambiada. Ya lo que Pablo vivía, lo viviera Cristo. Era como si hay una tipología que es los barcos, ¿cierto? Y era como si Pablo fuera ese barco, pero el timón fuera Cristo. Y para donde Cristo lo llevaba, Pablo iba, ¿cierto?
Entonces el primer aspecto es enanismo. Vamos al segundo aspecto, segunda niñez. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 6, Hebreos, capítulo 5, versículo 12, que también es el texto correspondiente de 1 Corintios 3. Recuerde que el apóstol trabajaba, se esforzaba por medio de anunciar Cristo en vosotros la esperanza de gloria, amonestar a todo hombre y enseñar a todo hombre. Hebreos 5, versículo 12. Bueno, todos conocemos el contexto del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos es un libro de contrastes. Contrasta a Cristo con Moisés, Cristo con Aarón, los ángeles con Cristo, el nuevo pacto con el antiguo pacto, las promesas del primer pacto con las mejores promesas del segundo pacto. Y llega al capítulo 5, versículo 12, el versículo 11 dice que él quería explicarle mucho a los hebreos acerca de Melquisedec, pero ellos se hicieron tardos para oír. Entonces mire lo que dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, mire lo que dice, después de tanto tiempo. Recuerde que no estamos hablando acá del estadio normal del creyente como niño, ¿sí? El estadio normal de creyente como niño lo experimentamos cada uno de nosotros, pero estamos hablando es de dos estadios que tienen los creyentes inmaduros, que es ser niños, ¿cierto? Y ahora que se termina en enanismo, y ahora estamos viendo otro aspecto que es segunda niñez. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, mire que no eran creyentes nuevos, tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales. Es ahí donde me quiero detener. Mira lo que dice el texto. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces mire que este caso es un caso diferente al caso de Corintios. El caso de Corintios era que cuando Pablo fue eran inmaduros, ¿cierto? Y Pablo después cuando les escribe todavía es inmaduro, se quedaron en niñez, porque en ese tiempo no eran capaces de recibir alimento fuerte, ¿cierto? Y ni siquiera cuando le escribe. Ahora este caso es diferente. Los hebreos avanzaron, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Vea lo que dice el texto. Habéis llegado a ser tales, o sea que no lo eran. Habéis llegado a ser tales que ahora necesitan de lechecita, ¿cierto? O sea que volvieron nuevamente a la niñez, y por eso hablamos de segunda niñez. Volvieron nuevamente a la niñez después de haber recibido alimento sólido, después de haber tenido revelaciones, como lo vamos a ver como muestra el libro de los Hebreos, después de haber tenido un conocimiento y una iluminación de lo que es Dios, su economía, su casa, su iglesia, su obra, después de todo eso, habéis llegado a ser tal, o sea que hubo un retroceso. Vuelven otra vez a ser niños. Nosotros en nuestro cuerpo humano no podemos volver a ser niños. No podemos retroceder nuestro cuerpo humano. Puede haber un retroceso en la mente, ¿cierto? Pero mire el problema que estaba pasando con Corintios. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros no le damos a Dios el lugar que Él se merece en nuestro corazón. Porque tenemos todavía en nuestro corazón, en primer lugar, a alguien más. Yo. Cuando tenemos a yo en el primer lugar en nuestro corazón, suceden estas cosas. Hay un retroceso en nuestra vida cristiana. Y ya, ¿cierto? El primer lugar no sería para el Señor, sino para nosotros. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿cierto? Había muchas cosas que el escritor a los hebreos quería revelarles acerca de Melquisedec a ellos, ¿cierto? Les reveló algunas cuantas en el capítulo 7,
Pero había muchas más cosas para revelar de Melquisedec. Pero ellos se hicieron tardos. Los corintios ya eran tardos. Pero ellos se hicieron tardos para oír. Hubo un retroceso, volvieron nuevamente a ser niños, hermano. Recuerde que la palabra también es para amonestarnos, ¿cierto? En ese llevar a la perfección va incluida la amonestación. Va incluido el anuncio, porque se tiene que proclamar a Jesucristo. Va incluida la amonestación, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces dejamos de ver al Señor y empezamos a vernos, para que estuviéramos frente a un espejo todo momento. Y por causa de la vida del alma, pero también sirve para la enseñanza, para colocar en nuestro corazón las palabras de Cristo. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿quién participa de la leche? Hablando humanamente, los niños, ellos participan de la leche. A medida que van creciendo, su alimento cambia. No puede ser leche toda la vida, ¿cierto? Ya mi hijo, su alimento cambió. Cambió de leche a un alimento más sólido. ¿Eso qué indica? Que el niño está creciendo. El alimento que nosotros, con lo que nosotros nos alimentamos, va indicando que nosotros vamos creciendo, que vamos madurando, que Cristo va madurando en nosotros. Entonces el cambio de alimento va diciéndonos, este hermano y esta hermana va creciendo, va madurando porque ya puede comer cierta comida, ¿cierto? Pero la leche son para los niños. ¿Porque son qué? Inexpertos en la palabra de justicia porque es niño. O sea, no puede discernir la palabra de justicia. No puede discernir la palabra del evangelio. No puede discernir las palabras de Dios. No puede discernir en su entorno. Todo es bueno, todo es malo. ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es malo? Todavía no tiene capacidad de ejecutar juicio. Y eso es lo que va a suceder con los creyentes vencedores. ¿Por qué van a ser vencedores? Porque se ejercitaron y pueden ejercer juicio por el ejercicio de la vida del alma. Ahí donde dice más adelante los sentidos ejercitados, ahora la palabra griega gimnasio, que es una persona que está siendo ejercitada constantemente en la fe. ¿Listo? Entonces miremos este aspecto también en Gálatas, de volver atrás. Gálatas 4, versículo 9. Con los Gálatas también había un problema. Mira, hermano, es que la iglesia siempre ha estado en ese peligro de volverse atrás. Desde el tiempo que los apóstoles fundamentaron las iglesias y las iglesias corrían esos peligros. Por ejemplo, en Corintios, aparte de los muchos problemas que había un problema más. Habían algunos que decían que no había resurrección. Con Timoteo se le dice, cuídate de Fileto y Mineo, porque dicen que la resurrección ya ocurrió, ¿cierto? En los Gálatas habían judaizantes que se han metido en medio de la iglesia y que iban a judaizar la iglesia, volverla a llevar a la ley. En los hebreos sucedía el mismo problema, después de haber caminado con Cristo, después de haberse revelado el Cristo de la gloria por medio de la ley, iban a volver nuevamente a la ley. Entonces mire que siempre la iglesia ha tenido ese peligro en expresión de volverse atrás por doctrinas y por vida, ¿cierto? Por no estar atento a la vida de Cristo, los hermanos pueden volver atrás. Entonces, Gálatas 4, versículo, ¿qué dijimos? Gálatas 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, ¿sí? O más bien siendo conocidos por Dios. Dios fue el que nos conoció a nosotros, no nos conocimos a Dios. Dios nos conoció a nosotros. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En los Gálatas estaba sucediendo aquello que Pablo temía, que volvieran atrás.
Y es un peligro en el cual estamos todos nosotros. No solo de volver atrás en relación con doctrina, sino en volvernos atrás por causa de la vida. Porque muchos hermanos lastimosamente vuelven atrás, vuelven a las cosas primeras. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelven a ser niños después de haber caminado, después de haber sido iluminados, después de haber batallado con Cristo, después de haber peleado buenas batallas en Cristo, vuelven nuevamente atrás. ¿Y eso es qué? Segunda niñez. Vuelven otra vez a ser niños. Hay un retroceso. Y la vida cristiana no es de retroceso. La vida cristiana, Pablo acabó de decirlo, es de ¿qué? Seguir adelante, prosigo adelante. Mire, hermanos, Pablo todo lo que había alcanzado, y él decía que no era suficiente. De pronto alguno de nosotros, ojalá Dios nos lleve al tercer cielo y nos muestre cosas maravillosas. Y pensaremos que ya, suficiente. No, hermano. Pablo, después de venir, siguió adelante, prosigo a la meta porque hay más. No es que Dios es inescrutable. Y eso sucede cuando nuestra mente empieza a abrirse y empezamos a conocer al Señor y empezamos a conocer su gloria, empezamos a conocer su grandeza. Qué bueno que es el Señor, ¿cierto? Que nos da su palabra a su tiempo. Oh, entonces los Gálatas estaban volviendo atrás. ¿Como quién? Como los hebreos. Volvamos a Hebreos 10, versículo 30. Hebreos versículo 10, vamos a leerlo. Capítulo 10, sí. Versículo 38. Entonces mire que el problema de los hebreos era ese. Vamos a leer el 37. Hebreos 10, 37. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá, no tardará. Mira la manera de hablar del Espíritu, un poquito. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando nosotros retrocedemos en la vida cristiana, estamos desagradando al Señor. Porque el trabajo del Señor no es para retroceder, el trabajo del Señor es para avanzar. El trabajo del Señor es como suma y multiplicación. No es resta. Suma y multiplicación. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida donde se ve claramente que hay un retroceso en nuestra mente, como cristiano, estamos desagradando al Señor. Si retrocedieres, no agradarás a mi alma. ¿Acaso yo estoy trabajando para que retrocedas? Yo estoy trabajando para que sigas adelante. Y por eso se cumple lo que dice Hebreos acerca de Israel en el desierto. Como ellos desagradaron a Dios, quedaron tendidos en el desierto. Y por eso el Señor dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque no agradaron al Señor, hermano. ¿Sí? Por eso que el Señor nos esfuerce para ir adelante. Que nuestra manera de ver la vida cristiana y de ver nuestra vida se vaya ajustando más a la manera de ver la vida como Cristo la ve. Como Cristo la concibe, hermano. Ustedes recuerdan, hay un caso en Lucas cuando a Jesús le dicen, Pilato se había matado a unos judíos. Entonces le dicen al Señor, ¿sí te diste cuenta? Estoy parafraseando lo que hizo Pilatos con los judíos, cómo mezcló su sangre con los sacrificios. Entonces el Señor le dice, si no se arrepienten, de igual manera todos van a perecer. ¿Cierto que sí? Entonces el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y que nuestra mente sea una mente que pueda juzgar como juzga el Señor. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, aleluya, el Señor nos ayude, pero nosotros no somos de los que retroceden, de los que nos salimos de la carrera, de los que dejamos lo que estamos llevando. Porque es que la más fácil es botar la cruz y irnos, ¿cierto? Esa es la más fácil, porque tenemos una carrera liviana, no hay ningún peso y llegamos rapidito, ¿cierto? Esa es la más fácil. Pero no, el Señor dice que no. Si retrocede, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Ahí cuando dice perdición es
para detrimento, para pérdida, ¿cierto? No es para perdición de la salvación eterna, es para detrimento. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué se necesita la fe? Para preservación del alma, o sea, para ganar el alma, ¿cierto? Y después del escritor a los Hebreos haber hablado de la fe, en capítulo 11 va a empezar a introducir qué es la fe. Pasemos al versículo 32. Entonces le dice a los hebreos, ¿por qué van a volver atrás? ¿Por qué van a volver a ser niños? Sabiendo que ustedes tuvieron experiencias con el Señor, sabiendo que el Señor a ustedes les habló, sabiendo que el Señor a ustedes les dio luz. Versículo 32. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, por eso hablamos de que el caso de Hebreos es diferente al de Corintios. El de Corintios es que nunca maduraron, se quedaron niños. El caso de Hebreos es que sí fueron adelante y volvieron a ser niños, segunda niñez. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces llegó el Espíritu Santo a alumbrar tanto a los hermanos que mire lo que experimentaron. Fueron iluminados, sufrieron por causa del testimonio del Señor, sufrieron pérdida en su cuerpo, pérdida en sus familiares, pérdida en sus bienes. Y una de las cosas que caracteriza al cristiano inmaduro es que no quiere perder. Ninguna quiere perderla, toda la quiere ganar, hermano. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos una vez, que un hermano que nosotros conocimos, que era la persona que presidía la reunión y el que tenía el peso de la palabra y la responsabilidad, un hermano lo ofendió. Y entonces el hermano no quería perdonar al hermano. Duró ofendido y duró ofendido. Yo me le acerqué y le dije, pero si tú eres el que enseña la palabra, no deberías sufrir el agravio, porque eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Entonces lo que caracteriza a un cristiano inmaduro es que no quiere perder, hermano. Muchas veces nosotros como cristianos debemos aprender a perder, porque Cristo perdió su vida por nosotros, porque Él era rico y se hizo pobre. Cristo hubiera podido tranquilamente venir hoy como viven los pastores de la prosperidad. Helicóptero pastoral, avión pastoral, miles de hectáreas de tierra, todo tipo de alimentación a su mesa, la mejor ropa, los mejores vestidos, todo. Cristo hubiera podido haber venido acá de esa manera. No era el dueño del oro y de la plata, pero por amor a nosotros se hizo pobre. ¿Sí me entiendes? Por amor a nosotros se hizo pobre. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y trae a la memoria, o sea, recuerden lo que experimentaron, para que no volvamos atrás. Recordemos lo que el Señor siempre hace por nosotros. Recordemos aquellas cosas preciosas que el Señor nos dio, aquella revelación que Dios nos dio, aquel día que nos guardó. Que siempre tengamos a la memoria todo lo que el Señor nos ha ayudado a batallar, a pelear, a seguir adelante, hermanos. Eso guardará en parte nuestro corazón de volver atrás. Ahora, entonces, ¿qué causa el enanismo? ¿Qué causa la segunda niñez? Levítico 21 nuevamente. Levítico 21 nuevamente el 17. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, y va a empezar a decir, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. Aunque esto ya lo consideramos, vamos a volverlo a considerar. Quiero leer la Biblia textual de la parte que dice, o sobrado. 21, 18. Dice,
Porque ningún varón que tenga en sí algún defecto se acercará, sea ciego, cojo, mutilado, y la Biblia textual dice, deformado. Entonces, el enanismo y la segunda niñez producen deformación. ¿Deformación de qué? Del carácter de Cristo que Él está tratando de forjar en nosotros. Eso es lo que produce el enanismo y la segunda niñez. Una deformación de lo que es el Cristo resucitado, revelado y habitante en nuestro corazón. Porque estamos dando la forma de alguien que no es Cristo. Cuando vivimos según la vida del alma. Cuando vivimos solo por nosotros. Cuando vivimos solo por satisfacer nuestros deseos. Cuando no nos negamos ni un ápice por causa del testimonio del Señor, hermanos. Deformismo, por eso hablamos, enanismo, segunda niñez, deformismo y crecimiento, hermano. Amén. Y mire que lo que dice Gálatas 4, nuevamente, estos libros, Corintios, Gálatas y Hebreos, están relacionados entre sí. Gálatas 4:11. Entonces, cuando pasa eso, volviendo al contexto que estábamos ahorita leyendo del 9, que los creyentes en Gálatas estaban esclavizando, volviendo atrás. Entonces, cuando Pablo ve eso, mira, hermano, Pablo está trabajando ¿para qué? Versículo Colosenses 1:28. Pablo está trabajando para presentar todo hombre perfecto ante Dios. Entonces, cuando Pablo ve que los cristianos en Galacia están nuevamente guardando los días, los meses, los años, ¿sabe qué dice Pablo? Versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Sí ves? Porque Pablo está viendo no la imagen de Cristo, sino una deformidad de la imagen de Cristo. Y termina diciendo, pero así no les enseñé yo. Yo les mostré algo diferente. Yo les mostré al Cristo resucitado. Yo les mostré la imagen de Cristo. Me temo con vosotros que haya trabajado en vano. Hermano, y esa palabra la dice el Espíritu Santo. Porque los santos hombres de Dios hablaron inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces la proclamación del Espíritu Santo cuando ve en nosotros inmadurez, me temo que esté trabajando contigo en vano. Siento que lo que he estado haciendo en ti no se ve. Me temo que esté trabajando con vosotros en vano. Hermano, y recuerde, el Señor es multiplicación y suma. Esto sería una resta. Esto sería pérdida, hermano. Eso sería pérdida. El Señor está trabajando no para perder. No es que la Escritura dice que el labrador trabaja esperando ¿qué? ¿En espera de qué? De su precioso fruto, hermano. El labrador nunca trabaja para perder. El labrador trabaja para esperar el precioso fruto, hermano. Y en este caso sería el Cristo manifiesto. Me temo con vosotros que haya trabajado en vano. 1 Corintios 13:11. En ese mismo aspecto. Entonces, cuando Cristo va alcanzando nuestra mente, que no hacemos mente porque creemos que está ahí. Cuando Cristo va alcanzando nuestra mente, va alcanzando nuestra manera de pensar, la va renovando, porque nosotros teníamos una manera de pensar cuando vivíamos sin Cristo. Cuando nos acercamos a la luz empieza a transformar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Y entonces llega el versículo 12 y dice, aunque está hablando del amor, que es Cristo manifiesto, 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, ¿sabe qué pasaba? Hablaba como niño, ¿sí? Es el estadio normal que teníamos nosotros en Cristo, niños. Entonces, si éramos niños, pues hablábamos como niños. Ese era nuestro lenguaje y era normal. Y nadie tenía por qué criticar ese lenguaje, porque era un lenguaje normal en la vida cristiana. ¿Listo? Pensaba como niño. Y preste lo que dice, mira atención lo que dice el texto. Juzgaba como niño. Eso pasa con un creyente inmaduro, hermano. Juzga como juzga un niño. ¿Cierto? Un creyente maduro juzga como juzga el Señor. Recuerde, en 1 Corintios 6 había un problema entre los corintios. Y Pablo le dice, oye, ustedes no son capaces de arreglar los problemas entre ustedes. Tienen que ir a los del mundo para que el mundo los juzgue a ustedes.
Ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar a los ángeles y no saben que vamos a juzgar al mundo. O sea, una mente madura que puede juzgar las cosas. Si nosotros tenemos una mente de niño, ¿cómo vamos a juzgar? El niño todavía no sabe bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces no puede juzgar equitativamente, ¿cierto? Entonces cuando yo era niño, pues hablaba como niño, juzgaba como niño. Más, gloria a Dios que no se quedó ahí, más cuando ya fui hombre. Quiere decir que creció. Dejé lo que era de niño. Cuando ya fui hombre, cuando Cristo fue alcanzando mi mente, cuando yo fui abriendo mi corazón, para que Él ocupara mi corazón, para que Él ocupara cada parte de mi mente, para que Él empezara a forjarse mi alma. Cuando yo fui abriendo mi corazón para eso, lo que dice Daniel, desde que dispusiste tu corazón, entonces empezamos a madurar. Y entonces ya pasamos ¿de qué? De ser niños, hijitos, jóvenes, ¿a quién? A padre. Entonces cuando ya somos padres, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño, ¿cierto? Qué precioso el Señor, que el Señor nos ayude, hermano, a dejar lo que era de niño. Entonces hablamos de enanismo, segunda niñez que causa deformidad, ¿cierto? Pero vamos a presentar la otra parte que presenta la Escritura. En parte, cómo hacer para que estas cosas dejen de ser en nuestra vida. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Es un texto muy conocido por los hermanos. Y dice, y aquí tenemos que hacer una aclaración. ¿Listo? Recuerde que la leche es el alimento para los niños, ¿cierto? Bueno. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead. La palabra epipoteo en el griego significa anhelar profundamente. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Aquí tenemos que hacer una aclaración. Recuerda que la leche es para los niños, pero aquí el escritor lo que está diciendo es que nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, deseemos la leche espiritual que se llama no adulterada, que es la palabra de Dios, así como el niño desea la leche de su mamá. Pregunta, ¿cuánto desea la leche el niño de su mamá, recién nacido? Todo momento. Aquí tenemos una madre que nos está dando testimonio de eso. Por eso, los niños recién nacidos en todo momento desean la leche. Por eso utiliza la palabra griega que dijimos, que desea, anhela, desea fervientemente. Entonces el Espíritu Santo nos dice a nosotros deseemos como los niños desean la leche. ¿Qué deseemos nosotros? La palabra. Un cristiano maduro desea la palabra. Un cristiano inmaduro no le interesa la palabra porque no la desea. Y la muestra de que es maduro es que la desea. De las diferentes maneras que Dios está utilizando para darla. Sea en su palabra, sea por medio de las predicaciones, sea por medio de la radio, sea por medio de lo que sea. De los medios que Dios dio. Pero es un cristiano que la desea. Hay hermanas que yo veo que son ocupadas en su casa con sus quehaceres, trabajando. ¡Pum! Pone la predicación. Mientras van trabajando, mientras van haciendo su aseo, están deseando. ¿Cierto que sí? Hay hermanos y hermanas que apenas tienen su momento libre en el trabajo para la palabra. ¿Cierto que sí? Están deseando, tienen deseo, así como el niño desea la leche. Eso es un síntoma de un creyente maduro. Un creyente inmaduro no le interesa. No le interesa ni la reunión, no le interesa ni la palabra, no le interesa ni la comunión, no le interesa estar con el Señor. O sea, no le interesa lo que le interesa a Dios. Mira, hermano, a Dios le interesa son las cosas espirituales. A Dios no le interesa nada de las cosas de esta tierra. Dios no tiene ningún interés por nada de las cosas de esta tierra. No tiene ningún interés ni por
No se llama lo que están pasando. Yo me llamo, no tiene ningún interés por protagonistas de novela. El Señor no tiene ningún interés por esas cosas. Hermano, o sea que yo no lo puedo ver, hermano, todos somos libres. El que tenga libertad para hacerlo, lo hace. Pero lo que tenemos que decir es que a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa son las cosas espirituales, las cosas que tienen carácter eterno y las cosas con las cuales a nosotros nos llevan a la eternidad, hermano. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces una particularidad de un creyente maduro es que la desea. Ahora, si nosotros estamos en una condición de inmadurez, pues siempre la palabra nos exhorta a que nos volvamos al Señor. Y si no la hemos deseado, orémosle al Señor. Señor, yo deseo tu palabra. Porque algo natural y normal del Espíritu Santo es que nos lleva a desear las cosas del cielo. La palabra del Señor, ¿cierto? ¿Para que por ella qué? Entonces la palabra también tiene un trabajo transformador que nos ayuda a crecer. La palabra juntamente con muchas cosas de nuestro entorno. Pasemos a 1 Tesalonicenses 2:13. 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, o sea, Pablo fue el que le llevó la palabra a ellos, juntamente con Silvano y Timoteo, la recibiste no como palabra de hombres. O sea, cuando Pablo estaba hablándole a los tesalónicos, ellos vieron en Pablo, en Timoteo y en Silvano, que lo que ellos traían sí procedía de Dios. Entonces, cuando lo escucharon, recibieron eso, pero no como palabra de ellos, sino que como palabra de Dios. No como palabra de hombres, sino según en verdad, es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actúa es energón o energeo. Obra o actúa. Entonces la palabra tiene un poder de transformar y obrar desde el interior en nuestra vida. Y esa transformación y eso que hace la palabra, ese poder que tiene de actuar y transformar, va renovando nuestra mente. Va ajustando nuestra mente a la mente de Cristo. Va ajustando nuestra mente a la palabra de Dios. Que la palabra que hemos recibido, todos nosotros, que no la recibimos como palabra de hombre, sino como palabra de ¿quién? Como palabra de Dios. Tiene un poder transformador en la palabra. Hermano, y por eso es necesario que nosotros seamos siempre expuestos a su palabra. Expongámonos siempre a la palabra de Dios. La palabra, ella no vuelve vacía. Ella hace un trabajo. El Señor la envía para hacer algo. Expongámonos a ella para que haga ese trabajo, hermano. Expongámonos a su palabra. La cual actúa en vosotros los creyentes. Y en ese mismo contexto, 2 Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia. La palabra griega creced, nosotros la hemos tratado muchas veces, significa auxano. Auxano significa aumentar. Eso es lo que significa, auxano. Y aquí la palabra griega está en presente imperativo y significa seguir creciendo. Seguir creciendo. O sea que si ayer el Señor creció en nosotros, ¿qué nos dice el Señor? Sigo a la meta, porque el crecimiento no va a acabar. Siga creciendo. Gracias, Señor, por lo que añadiste a mi vida ayer. Sigamos, porque el otro día te va a añadir algo más, porque vamos a seguir creciendo. Seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y terminemos con el texto que empezamos, Colosenses 2:18. Colosenses 1:28.
¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciaba Cristo? ¿A quién anunciaba Pablo? A Cristo, que en nosotros será la esperanza de gloria. Anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, ese es el trabajo del Espíritu Santo ahorita. El Espíritu Santo está haciendo algo que nos lo reveló en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de Dios es Cristo. Entonces, y la Escritura revela en Efesios 4 que Él es el varón que perfecto. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a todos nosotros a que tengamos la misma estatura del varón perfecto. Que ese era el trabajo de Pablo, presentar a todo hombre perfecto. ¿Cierto? La vida cristiana no es solamente que Dios nos salvó y ya. No, hay muchas más cosas, hermano. Muchas más cosas que nosotros desconocemos. Pero acercándonos a la palabra, el Señor nos la va revelando. A quien anunciamos a todo hombre, anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a Cristo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo. Es cuando vemos que debe haber un esfuerzo en la gracia de Dios en todos nosotros para esto. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Según la potencia de Él. No es con espada, no es con ejército. Todo lo que tú puedas hacer, lo puedes hacer es según la potencia de Él. Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, en cada uno de nosotros. Pablo lo que podía hacer, lo podía era porque la potencia, el poder omnipotente, la potencia de Dios, lo podía hacer en él. Pero porque Cristo podía hacer todas las cosas en Pablo. Porque Cristo podía operar potentemente en Pablo y poderosamente en Pablo. Porque Pablo abrió el espacio, abrió su corazón para que Cristo operara potentemente en él, hermano. Y así como Pablo abrió su corazón para que Cristo operara potentemente en él, de la misma manera nosotros podemos abrir el corazón para que Dios opere potentemente en nosotros. Si en nosotros no hay más manifestación de Cristo, no es por Dios. Es nada más y nada menos que por nosotros. En 1 Samuel 3 dice, la palabra de Yahvé escaseaba y no había visión con frecuencia. Dice así el texto. Ahora la pregunta es, ¿en Dios escasea la palabra? Dios tiene palabras abundantes para nosotros. Y Dios tiene visiones abundantes para nosotros porque esa es la profecía que dio por Pedro. En los posteros días derramaré de mi espíritu. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Entonces, ¿por qué escaseaba la palabra? Por el corazón de los hombres, no por Dios. Dios tiene mucho que darnos. Escasea la palabra de Dios es por el corazón de los hombres. Entonces, si Dios no ha operado potentemente en mí, es por mí, no por Él. ¿No es que Él es todopoderoso, omnipotente? Tiene todo poder, puede operar cosas maravillosas que nosotros no entendemos. Pero no hay esas maravillas, es porque precisamente no hay un acercamiento de parte nuestra hacia Él, hermano. Entonces expusimos enanismo, segunda niñez, deformismo, y cómo hacemos para contrarrestar eso por el Espíritu, que es por su palabra, ¿cierto? Un acercamiento, un corazón dispuesto, un preferir siempre a Él. Porque hay veces nos preferimos a nosotros. Hay veces preferimos más nuestra comodidad. Hay veces preferimos más siempre el estar bien nosotros y el complacernos a nosotros en vez de complacer al Señor. Hay veces uno podía preguntarse, ¿yo cuántas veces he complacido al Señor? ¿O cuántas veces me he negado por complacer al Señor? Que es una pregunta legítima que todos nosotros nos debiéramos hacer. Y que el Señor mismo podía contestar por nuestra experiencia, hermano. Amén. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a agradecerle que podemos compartir de su palabra, hermano.